nosotros vemos en la palabra, se termina de reconstruir el altar, pasa mucho tiempo después para que se vuelva a reconstruir el templo. En Esdras, capítulo 5, del 1 al 2, dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudando. Eso fue lo segundo que ellos hicieron al llegar a Jerusalén, la reconstrucción del templo, luego de haber reconstruido el altar. Pero para que esto sucediera, para llegar a esta reconstrucción, tuvo que haber antes un llamado de atención fuerte de parte de Dios, porque ellos descuidaron esa reconstrucción. Y lo podemos ver en el libro de Ageo, en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 10. Me voy a permitir leerlo, dice así. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en un bolsillo lleno de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. ¿Qué tan importante es para Dios que su casa esté reconstruida, esté en pie? La pregunta aquí es, hoy, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? Bueno, el templo de Dios siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Okay. Tiene que ser. ¿Dónde está ese templo? Ese templo tiene que estar dentro de nosotros, en un caminar íntegro con Dios, en un caminar honesto, transparente contigo misma. El templo de Dios está dentro de nosotros porque ahí es donde vive el Espíritu Santo. Eso tiene que ser el centro. Lo demás son las puertas. Por eso es que Esdras deja muy claro el orden de las puertas. Son más de 16. Ahí son puertas en las que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles son las antiguas? ¿Cuáles sirven para desechar? ¿Cuáles sirven para que entre? Sí, gracias. Yo lo estudié un poquito. Ok, muchas gracias. El templo, como dice Pablo, somos nosotros. Pablo dice, ¿acaso no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Pero, ¿qué estaba pasando acá? La gente volvió de Babilonia, vienen del exilio, reconstruyen el altar, empiezan a ofrecer sacrificios en el altar, pero el templo de Dios lo dejan a un lado. Y dice que ellos están pendientes a sus casas, a que sus casas estén bien, a que sus cosechas den el producto,
a sembrar y a hacer cosas por fuera de la casa de Dios. Es decir, no tenían cuidado de cómo la casa del Señor estaba descuidada, estaba destruida, estaba en ruinas, porque se dedicaron a ellos. ¿Será que eso se parece ahora, hoy en día a nosotros? ¿Será que hoy en día también descuidamos la casa, el templo del Señor por estar pendiente a nuestra casa material? Que nuestra casa esté limpia, que nuestra casa esté brillante, que tenga los últimos muebles, que tenga los últimos televisores, que mi closet esté lleno, que mi trabajo esté bien, que mi familia esté bien, que yo esté bien, que yo pueda salir, trabajar, pasear, que yo haga todo, mi familia todo, y la casa del Señor sea la última. Miren lo que está diciendo, es tan importante que nosotras miremos un momento el por qué a veces nuestros planes no funcionan, por qué a veces estamos trabajando y lo que nos llega son más deudas, porque cuando queremos salir de deudas viene otra más y lo que hacemos es abrir un hueco para tapar otro. ¿Por qué no nos alcanza el dinero? ¿Por qué viene una enfermedad? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene lo otro? Y aquí el Señor lo dice muy claro. Porque hemos descuidado su casa. No solamente el altar, hemos descuidado su templo. Él lo dice muy claro en la nueva versión internacional. Dice, reflexionen ahora sobre su proceder. Miren cómo, qué está pasando y por qué ustedes están sembrando mucho pero cosechan poco. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Le hace una pregunta el Señor al pueblo. Queremos estar pendiente de muchas cosas afuera, pero este templo lo descuidamos. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. ¿A cuántas de nosotras nos ha pasado eso? ¿A cuántas de nosotras nos llega el salario y dice que lo echamos como en los bolsillos con agujero? Metemos el billetico y se perdió. A veces uno dice, tenía un billete de 50 y me da tanta cosa cambiarlo porque lo cambio y se va de una. Bueno, las que están en Colombia, 50,000 pesos, por ejemplo, en Estados Unidos, $100. Cambian el billete y se desapareció. Acá en Colombia, 100,000 pesos, cambiamos el billete y al día siguiente ya no tenemos ni, ¿y qué hice la plata? ¿Cierto? A veces no sabemos lo que está pasando y decimos, pero es que no entiendo, y empezamos a reprender y queremos hacer vigilia y hacemos ayuno, pero el Señor nos está hablando claramente, y es que hemos descuidado su templo. Nueva versión internacional dice, reflexionen sobre su proceder, y lo habla en 2 ocasiones. Y nos pide en la segunda ocasión que dice, reflexionen sobre su proceder, dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Porque la primera vez que nos dice reflexiones sobre su proceder, dice, vuelvo y lo leo, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la casa del Señor? A estar en la presencia del Señor y que tu casa esté reconstruida, su casa, que es tu vida, esté reconstruida. ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Saben por qué somos tan importantes para Dios? Porque Él envió a su Hijo para que pagara el precio por esta casa.
Nosotros somos templos del Espíritu Santo y Él no juega con su Espíritu Santo. Si nosotros limpiamos nuestras casas para verla bonita o para que el que llegue no la vea sucia, ¿cómo es posible que vamos a tener el templo del Espíritu sucio, destruido? Sin brindarle el tiempo y la dedicación para arreglarlo. Entonces, cuando nosotras nos disponemos a reconstruir su templo, tal y como Dios quiere que lo reconstruyamos, en ese momento, cuando empezamos a poner esos cimientos, la gloria del Señor va a venir sobre nosotras. Su gracia va a bajar sobre nosotras. Porque es que le estamos dando la prioridad al Señor. Va a ser evidente en nuestra vida que el Señor está en nosotras cuando nosotras le demos prioridad a este templo. Y no para, como dice Pedro, no para que sea, para lucirlo por fuera. Y no estoy diciendo que está mal que nos arreglemos, sino es que este templo debe lucirse por dentro. Porque Pedro dice, la belleza que a Dios le agrada es la que sale de lo íntimo del corazón. Y eso es lo que Dios quiere con nuestro templo. En Ageo, el mismo libro de Ageo, dice el versículo 6 del capítulo 2. Ageo simplemente tiene 2 capítulos. Y el versículo 6 dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la planta y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Cuántas de nosotras deseamos paz? ¿Cuántas de nosotras deseamos ver la prosperidad de Dios en nuestra vida? No solamente en dinero, sino en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es necesario que comencemos a edificar este templo. Ahora, ¿cuáles son esos fundamentos que yo debo tener para edificar el templo? Allí en sus materiales tienen unos puntos y vamos a hablar de esos fundamentos. El templo debe estar cimentado sobre algo. El templo, mi vida, debe estar cimentada primeramente sobre la piedra angular. Y esa piedra angular, la palabra me dice que es Cristo. Pero además debe de estar cimentado sobre los fundamentos de los profetas y los apóstoles, conforme el evangelio de la verdad. Entonces vamos a hablar de ese primer punto, que es la piedra angular. En la arquitectura y en todo lo que es la construcción, sobre todo en las construcciones antiguas, era muy importante la piedra angular. Para ellos, la piedra angular era la piedra fundamental y se identificaba porque ella iba en el cimiento de un edificio y se trataba de una piedra en forma de ángulo, ¿sí? Que era colocada en las esquinas de cada edificio y marcaba la construcción de ese edificio. El hecho de que esta piedra fuera en forma de ángulo obedecía a 2 razones. 2 razones de peso, 2 razones
muy importantes. Y la primera era que marcaba el punto fundamental del replanteo para la construcción. Es decir, cuando se iba a realizar una alternativa en la configuración del terreno, o se quería realizar una nueva obra en ese terreno que estaba. Habíamos dicho o hemos venido hablando de que las murallas en Jerusalén estaban destruidas, ¿cierto? El templo estaba destruido. Pero en ese mismo lugar se debían levantar nuevamente murallas y nuevamente el templo. Pues el templo había que quitarlo y volver a levantarlo. Entonces, como era en el mismo lugar, la razón esta era que allí se colocaba en ese mismo lugar la piedra angular para decir, aquí se va a comenzar una nueva obra, en lo que ya había estado, en un terreno que ya estaba. Por eso esa era la primera razón. Cuando algo ya estaba construido, pero se volvía a construir, se colocaba una piedra angular para configurar el terreno, para demarcar el punto donde se iba a comenzar a construir. Y la segunda cosa, y era la más importante de la utilización de la piedra angular, es que esta piedra mejoraba el comportamiento del edificio frente a todos los demás cimientos y diferenciaba el punto de mayor carga de los edificios. Allí, sobre esa piedra, llevaba toda la carga de esa edificación. Y como llevaba toda la carga, ella lo que hacía era nivelar el comportamiento de todo el edificio, que el edificio no se fuera a mover. En Pisa está la torre inclinada. Esta torre se inclinó porque el terreno no era estable y porque no le habían colocado la piedra angular. Pero cuando empezó a inclinarse en el año 2006, tuvieron que hacer nuevamente todo un proceso con la piedra angular, de colocarle piedras angulares para que esta piedra soportara el peso de esta torre y dejara de inclinarse. Es un atractivo turístico, pero detrás de ella hay toda una arquitectura impresionante, una construcción precisa para poder evitar que esta torre se viniera abajo. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida, evitar que mi vida se derrumbe. Y la segunda función de esta piedra angular la llamaban piedra clave por una cosa, porque también la ubicaban en la cúspide o en el punto más alto de un arco. Cuando hacían el arco, en la mitad del arco colocaban la piedra angular que soportaba los extremos. Y la tercera función para esta piedra angular era una piedra de encadenado. Es decir, que esta piedra se colocaba como refuerzo en las esquinas de los muros de carga, donde se utilizaba un material resistente para darle resistencia, valga la redundancia, a las zonas más pesadas. Ya les hice la comparación les hablé sobre la torre en Pisa. Cuando papá me regaló ese viaje allá, realmente es un espectáculo como uno dice, wow, o sea, definitivamente que esté completamente desviada, torcida, y casi todo el mundo, la foto de todos es como que con las manos así, haciendo como que yo estoy sosteniendo la torre, y en realidad
La torre está sostenida por piedras angulares. En Mateo, capítulo 7, versículo 24, cuando Jesús termina de hablar el famoso sermón del monte, de que lo llamamos, dice que todo hombre que escucha sus palabras y las pone en práctica es como ese hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando vienen las lluvias, cuando los ríos se levantan, cuando soplan los vientos, cuando viene un huracán, cuando viene, esa casa no se va a caer. Porque está construida sobre la roca. Y recuerden, ¿cuál es la piedra angular? ¿Cuál es esa roca angular? Es Cristo. Acá cuando él habla de esa roca, habla de su palabra, de lo que él acababa de hablar, de lo que él acababa de decir. ¿En dónde? Y vamos a empezar a reflexionar entonces ahora, ¿en dónde estoy yo construyendo esta casa, que es la casa de Dios? ¿Sobre qué terreno la estoy construyendo? Es una casa, es un templo que está siendo edificado sobre una piedra, sobre la piedra angular. Él es mi soporte. Él es el que está evitando que yo me tuerza y que no me termine de caer. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese fundamento en mi vida? El fundamento de la piedra angular. Ya estuvimos viendo la importancia de la piedra angular en las construcciones. Ahora miremos la importancia de la piedra angular en mi vida. ¿Cuál es la importancia de que Cristo sea el centro de mi vida? No que solo cantemos, tú eres el centro, porque es bonita esa canción. Es bonito cantarle, nada importa más que tú. ¿Y lo vivimos? En realidad estamos viviendo que en mi vida no importa más que Dios, que Jesús. ¿O hemos sacado esa piedra angular de la reconstrucción de esta casa? Mis hermosas mujeres, esta casa no se puede reconstruir sin piedra angular si es una casa que le pertenece al Señor. Si yo estoy construyendo una casa para Dios, si este es el templo de Dios, yo no la puedo reconstruir sin piedra angular. Si ustedes siguen leyendo en Mateo, el versículo 20, Mateo 7, versículo 26, él les dice que hay otro estilo de hombres o estilo de personas que construyen su casa sobre la arena. Pero es que estas personas tienen algo en similitud con lo primero. Ambos escucharon la palabra. Ambos escucharon el mismo mensaje, pero cada uno tomó una decisión de construir sobre un terreno diferente. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Has colocado la piedra angular en tu casa? Recuerda que esa casa eres tú. Esa casa soy yo. Y aquí el miércoles pasado dijimos, no voy a pensar en nadie más. Voy a pensar es en mi vida, porque soy yo la que estoy reconstruyendo. Y reconstruyendo esta casa que le pertenece al Señor. El segundo fundamento es similar al primero, pero completamente distinto. Suena raro, ¿no? El segundo fundamento es la piedra viva.
Y una piedra viva, según la arquitectura, voy a permitirme leer lo que encontré sobre lo que es una piedra viva según la arquitectura. Dice, es la piedra natural desde los monumentos megalíticos hasta la arquitectura del poder, pasando por las construcciones indígenas. Esta piedra connota una serie de valores simbólicos y estéticos de trascendencia, firmeza, constancia e identidad que le da su carácter específico. Interesante, ¿no? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y cuando leí esto de que esta piedra viva otorga su carácter específico, que tiene que ver con la trascendencia, con la firmeza, la constancia y la identidad de la edificación, me pareció súper interesante porque Pedro nos comparaba que somos como piedras vivas cuando estamos siendo edificados en Cristo. Para mí esto lo que quiere decir es que una piedra viva nunca cambia su esencia. Si tú y yo somos piedras vivas, como nos llama Pedro en la escritura, no podemos cambiar la esencia que ya el Señor nos dio. Como cristianos debemos mostrar que tenemos la esencia de la piedra viva que es Cristo, de esa piedra angular. Y por ende debemos vivir el estilo de vida que ejemplifique a Cristo. Porque dice que la piedra viva da identidad a la construcción. Y la identidad mía y la identidad tuya está en Cristo. Somos hijas. Y como hijas de Dios debemos comportarnos como tal, imitar a Cristo como tal. Esa es la esencia que nos identifica a nosotros. La santidad de Dios. Estás mostrando en tu vida la firmeza, la constancia, la identidad de tener una piedra viva. Y dice que esta piedra viva da valores simbólicos y estéticos. Porque es que el Señor, ¿se acuerdan cuando leímos en Egeo? Dice, el segundo esplendor de esta gloria será mayor que el primero. El segundo esplendor de esta casa, perdón. El segundo esplendor de esta casa será mayor que el primero. Porque el Señor tiene cuidado de cada detalle en nuestra vida. Pero nos otorga el carácter de Cristo. Dice que la piedra viva otorga un carácter específico a la construcción. Y nuestro carácter debe ser el de Cristo. ¿Está siendo esa piedra viva? O no sé si en los países donde están, pero en Colombia hay unas piedras que las conocemos como piedras muertas, por lo menos acá en la costa. Y es esa piedra que tú la tomas con las manos, se haces así y se desborona. Es una piedra como amarilla. Y la tomas así y se desborona completamente. Y por eso le dicen piedras muertas, porque no tienen firmeza. ¿Está siendo piedra viva o está siendo una piedra muerta? Te estás cimentando, empezando a cimentar tu casa en la roca firme, en la piedra angular, y estás teniendo ese carácter de la piedra viva que ya está en tu vida. Hay una actividad que tiene, y es la actividad número 4. Esa actividad es para meditar en casa y hacerla en casa
junto con las actividades anteriores. Por eso es importante hacer las actividades en la semana que les queda, porque luego se le acumulan más actividades y más actividades. Pero yo quiero solamente, hablando un poquito de lo que hemos hablado, que podamos meditar un poco y decir, ¿cuál es el cimiento de mi vida? ¿Cuál es el cimiento con el cual estoy construyendo mi vida? Pero que no lo respondamos automáticamente. Podemos decir, Cristo. Por eso en la actividad se debe leer en el libro de Mateo los capítulos 5, 6 y 7, y también Hebreos del capítulo 3 del 1 al 6, para poder mirar si en verdad mi vida está bajo el cimiento de Cristo o sobre el cimiento de Cristo. ¿Cuáles son esos materiales con los que yo estoy reconstruyendo mi casa? ¿Son los materiales que me brinda la palabra o son unos materiales completamente distintos? Quiero estar edificando mi casa sobre la piedra angular, pero con materiales de muy baja calidad, que son esos materiales que nos ofrece el mundo. Hay otra pregunta clave, y es, ¿estás edificando para lo eterno o para lo terrenal? Porque cuando vimos en Ageo, las personas estaban edificando para lo terrenal, edificando casas, levantando viñedos, trabajando, y eso, dice el Señor, ustedes son los culpables de que estén así, porque ustedes hacen algo y yo simplemente soplo y se desbarata todo. Porque recuerden que Mateo, en el capítulo 6, habla que no guardemos tesoros en la tierra, donde la polilla se corrompe, que nuestro tesoro sea guardado en los cielos, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Eso habla el Señor. Vuelvo y pregunto, ¿cómo está esa reconstrucción de tu vida? ¿Cómo está esa reconstrucción de esta casa que un día vas a tener que dar cuenta por ella? Pasando de la reconstrucción de ese templo, de la importancia de la reconstrucción del templo, porque es que si mi vida es el templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu de Dios es santo, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo está siendo mi vida? Eso no es que yo voy todos los domingos a la iglesia, yo estoy sirviendo, yo hago esto, yo hago lo otro. No, no, no. Créeme que lo que menos va a importar es si fuiste o no fuiste el domingo a la iglesia. Eso sí se debe hacer, porque la palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero no es lo que va a importar en ese momento. Es cómo está mi vida, que no es mi vida, sino es el templo de Dios, sino la vida de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo que le interesa al Señor. Y esta vida tiene que ver mucho con el cuerpo, porque vuelvo al versículo que dice Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estoy tratando a este templo, a este cuerpo? ¿Lo estoy ofreciendo a la injusticia, como habla Pablo, o lo estoy ofreciendo a la justicia y a la piedad? Segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente, desde el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó de su propia gloria y potencia,
nos ha concedido las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, escuchen esto, porque estas cualidades si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. El Señor nos está dando cualidades, nos está dando virtudes y nos dice que nos dotó con todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Entonces eso de que cómo lo hago, yo no lo sé, es que para mí eso es difícil, no. ¿Saben una cosa? El Señor va a decir, tu justificación ante el mundo era aceptable, pero para mí era una excusa de que no vivieras como yo te pedí que vivieras. Porque yo te di en mi palabra todo para vivir como yo pedía que lo hicieras. Y no es difícil. Parece difícil, pero no es difícil con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él nos dice, nos dio su poder y su poder es el Espíritu Santo. Todo radica en mi corazón. Si tengo un corazón dispuesto a ser enseñado, dispuesto a glorificar a Dios, allí radican las cosas. Y dice que si yo tengo todo esto, me evitará que yo caiga, evitará que yo sea inútil e improductiva. El versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Pero dice, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros hacemos estas cosas, ni siquiera nos vamos a inclinar como la torre de Pisa, porque cuando nos estemos inclinando, nuestra piedra angular va a meter la mano y va, tú no te vas a caer. Pero yo tengo que decidir cuál es la identidad que voy a vivir. Si voy a vivir la identidad del carácter de Cristo, que es una piedra viva, o la identidad del carácter de mi naturaleza pecaminosa, que es una piedra muerta.